Corea del Sur es actualmente uno de los países con mayor índice de desarrollo humano del mundo, incluso por encima de los Estados Unidos. Pero ¿cómo funcionan las instituciones surcoreanas para haber permitido a la población desarrollarse a estos niveles en tan poco tiempo? El sistema gubernamental de Corea del Sur es una república democrática con una clara división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El país se convirtió en una república democrática el 15 de agosto de 1948, tras el establecimiento de la República de Corea. Este evento marcó la separación definitiva entre las dos Coreas después de la ocupación japonesa de 1910 a 1945 y el inicio de la Guerra Fría, cuando la península quedó dividida entre el norte, comunista, apoyado por la Unión Soviética, y el sur, capitalista, respaldado por Estados Unidos. El sistema político inicial en 1948 estaba compuesto por una estructura presidencial fuerte. La primera constitución adoptó un sistema presidencialista centralizado. El primer presidente, Syngman Rhee, acumuló poder significativo y utilizó su posición para influir en el legislativo y judicial, lo que rápidamente se convirtió en un gobierno autoritario disfrazado de democracia. Aunque formalmente era una república democrática, el sistema electoral estaba manipulado y las libertades políticas eran limitadas. Los derechos civiles y la oposición política eran reprimidos, lo que significaba una ausencia de equilibrio de poderes. El Ejecutivo tenía un control casi absoluto sobre las decisiones políticas, y los mecanismos de control y balance eran débiles o inexistentes. Debido a esta baja calidad institucional, este periodo se caracterizó por una fuerte inestabilidad política y económica. En sus primeras décadas, Corea del Sur enfrentó golpes de Estado, autoritarismo militar y crisis sociales. Actualmente, sin embargo, el país ha evolucionado significativamente y su sistema político hoy en día refleja una democracia consolidada. Desde la Constitución de 1987, el país adoptó un sistema presidencial más equilibrado, con mayor supervisión del poder legislativo y judicial. El presidente tiene un mandato único de 5 años, sin posibilidad de reelección, para evitar el abuso de poder. Hay una división clara y efectiva entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Instituciones como el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional desempeñan roles clave en la supervisión del poder presidencial. Las elecciones son libres y competitivas, con una participación ciudadana activa. Se emplea un sistema electoral mixto que equilibra la representación directa con la proporcional. La sociedad civil es fuerte y juega un papel activo en la política, con protestas y movimientos sociales que han sido clave en momentos históricos, como por ejemplo la destitución de la presidenta Park Geun-hye en el año 2017 debido a un escándalo de corrupción y abuso de poder. Existen gobiernos locales autónomos en provincias, ciudades y condados, con competencias en áreas como educación, transporte y desarrollo urbano. Profundizando en la estructura de gobierno, el poder ejecutivo está encabezado por el presidente, quien actúa como jefe de Estado y jefe de gobierno. Tiene el poder de proponer leyes, vetarlas y decretar estados de emergencia. Supervisa el Consejo de Ministros y las agencias gubernamentales. Representa a la nación tanto en el ámbito nacional como internacional. Recibe a jefes de Estado extranjeros y participa en cumbres internacionales. Define la política exterior y firma tratados internacionales sujeto a la ratificación de la Asamblea Nacional. Es el símbolo de la unidad nacional y actúa como figura central en tiempos de crisis. También es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Puede declarar un estado de emergencia o ley marcial en situaciones extremas, aunque estas decisiones están sujetas al control de la Asamblea Nacional. Es responsable de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos, tiene la autoridad para otorgar indultos a personas condenadas con base en recomendaciones del Consejo de Ministros. Supervisa y aprueba el presupuesto nacional, que luego debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. Dirige el diseño y la implementación de políticas económicas y sociales para el desarrollo del país, y designa y destituye a los ministros, incluido el primer ministro, quien actúa como su asistente principal y coordina las actividades de los ministerios. El Consejo de Ministros está compuesto por los ministros de diferentes carteras, responsables de implementar las políticas del gobierno.
El poder legislativo recae en la Asamblea Nacional. Es un sistema unicameral compuesto por 300 miembros. Los legisladores son elegidos por un periodo de 4 años, en un sistema que combina representación directa y proporcional. Este sistema mixto busca equilibrar la representación regional con la representación proporcional de los partidos políticos. 253 escaños se eligen mediante voto directo en distritos uninominales, correspondientes a los 253 distritos electorales que existen en el país. Cada distrito elige a un único legislador mediante un sistema de mayoría simple. El candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en su distrito gana el escaño. Este método favorece a los partidos grandes y a los candidatos con fuertes apoyos locales. Por otro lado, 47 escaños se asignan por representación proporcional, basada en el porcentaje de votos obtenidos por los partidos políticos. Estos buscan representar a los partidos más pequeños o minoritarios en la Asamblea Nacional. Los votantes emiten un segundo voto por un partido político, separado del voto para el candidato de distrito. El cálculo de estos escaños utiliza un sistema llamado método de compensación proporcional modificado, mediante el cual los partidos que obtienen menos del 30% de los votos en el sistema uninominal tienen prioridad para recibir escaños proporcionales, con el objetivo de nivelar las desventajas. Para que un partido político pueda acceder a escaños proporcionales, debe obtener al menos 3% de los votos proporcionales o ganar al menos un escaño en los distritos uninominales. Si un partido supera ese umbral en los distritos, su representación proporcional se reduce. Los legisladores pueden presentarse para reelección de manera indefinida. Entre las ventajas del sistema mixto unicameral se encuentran que permite una representación más justa entre los partidos grandes y pequeños, asegura la representación de regiones específicas a través de los distritos uninominales y fomenta el multipartidismo y la diversidad política. Entre las desventajas, puede generar un desequilibrio regional si un partido domina la mayoría de los distritos uninominales. Por este motivo, los partidos pequeños a menudo critican el sistema por no proporcionar suficientes escaños proporcionales. Vale mencionar que este sistema híbrido es relativamente reciente, implementado tras las reformas de 2020. Los legisladores tienen la autoridad para aprobar leyes, presupuestos y supervisar las actividades del Ejecutivo. También pueden destituir al presidente o ministros mediante un juicio político. El sistema judicial es independiente y está encabezado por el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial y se encarga de interpretar las leyes, resolver apelaciones de derecho civil, penal, comercial y administrativo, y supervisar y administrar el sistema judicial general. Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el presidente con aprobación de la Asamblea Nacional. El Tribunal Constitucional, por su parte, protege los derechos fundamentales y evalúa la constitucionalidad de las leyes, resuelve disputas entre órganos del gobierno, procesa cargos de impeachment, o sea, destitución, de altos funcionarios, incluido el presidente, y es completamente independiente del Tribunal Supremo. Está compuesto por 9 jueces, 3 de los cuales son designados por el presidente, 3 por la Asamblea Nacional y 3 por el presidente del Tribunal Supremo, para ofrecer el mayor equilibrio de poder posible. También existen tribunales ordinarios, especializados en diversas áreas como derecho penal, civil y administrativo. Corea del Sur tiene una administración descentralizada con gobiernos locales en provincias, ciudades y condados. Existen 17 subdivisiones administrativas principales, de las cuales 9 son provincias y las demás son ciudades especiales o metropolitanas con estatus equivalente, y una ciudad especial, Seúl, la capital del país. Cada gobierno local tiene su propia asamblea y ejecutivo, que gestionan temas como educación, transporte y desarrollo urbano. ¿Y vos? ¿Conocías el funcionamiento de las instituciones surcoreanas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Te gustaría que algo se implemente en tu país? Contame en los comentarios. Y por favor considera dejarnos un like, suscribirte al canal para ayudarnos a generar más contenido y darle a la campanita para no perderte futuros videos.